Saludos de casa, amigos. 2 semanas después de que comenzaran las manifestaciones en las calles de Estados Unidos, una cosa nos tiene que quedar clara. Las protestas no se tratan solo de la trágica muerte de George Floyd. Se trata de la respuesta social tanto de blancos como de negros estadounidenses a un patrón histórico de violencia policial, criminalización y encarcelamiento masivo que se remonta varias décadas atrás. Entender lo que está pasando hoy como un hecho puntual sería un acto de ignorancia y de incoherencia histórica. Quizás las pocas líneas de este comentario no alcanzan para analizar todos los antecedentes del movimiento. La vida de los negros importa. No se trata solo de cambiar la forma en que se trata allí a los negros, sino de cambiar la forma en la que ese país entiende la dignidad humana. La pregunta que se hacen es, ¿la vida de quiénes reconocemos realmente como valiosas? Desde hace un siglo, cuando el cine en blanco y negro y silente ya tenía un desarrollo importante, las películas reproducían un esquema de miedo y odio hacia el hombre negro que hoy se repite solapadamente en los medios de comunicación y en el discurso político, y el primero, Donald Trump. Pero hay que reconocer que no fue el iniciador del esquema de hombre blanco fuerte que hará prevalecer la ley y el orden. Tras la firma de la Ley de Derechos Civiles en 1964, una pieza clave para prohibir la discriminación racial y la segregación en Estados Unidos, no todo estaba resuelto, porque la mente no había cambiado. Los movimientos sociales continuaron su labor y sumaron nobles causas como el fin de la guerra en Vietnam. El asesinato de Martin Luther King y de otros líderes negros fueron duros golpes. En ese entorno fue electo fácilmente como presidente Richard Nixon, el hombre fuerte que acuñó la guerra contra la delincuencia y las drogas. Nixon fue electo supuestamente para reconciliar al país, pero se convirtió en el hombre de la ley y el orden. Y bajo ese precepto encarceló masivamente a los negros en Estados Unidos. Combatir el crimen se convirtió en la lucha contra los movimientos políticos negros de la época, como Poder Negro, las Panteras Negras, el movimiento antibélico, el movimiento de igualdad de las mujeres, de las personas heterodiversas, entre otros. Dio un contragolpe al movimiento de los derechos civiles, criminalizó el consumo de drogas y no lo trató como un problema de salud, logró que a nivel de sociedad se asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y afectar así la credibilidad de ambos grupos, arrestar a sus líderes, allanar sus viviendas, parar las reuniones y denigrarlos en los noticieros. Fue un linchamiento público que terminó en un aumento exponencial de los negros en las cárceles y que los movimientos sociales se diluyeran sin liderazgo y por temor a ser encarcelados. Ronald Reagan, George Bush padre y William Clinton continuaron lo iniciado por Nixon. La población carcelaria en Estados Unidos pasaría de unos 350.000 en 1970 a más de 2 millones en la actualidad. Alrededor del 33% son negros, cuando solo representan el 12% de la población del país. La igualdad de oportunidades, de educación, de salud, el famoso sueño americano, seguirían siendo una quimera para los negros y latinos en su mayoría. Ahora, como en los años 60, el movimiento de los derechos civiles es criminalizado. Trump se define, adivinen, como Nixon, el hombre de la ley y el orden. Y lo repite una y otra vez. Coincidirán con este comentarista que hay una falta de creatividad muy grande en esta Casa Blanca. La brutalidad policial es el hilo conductor de todas las protestas desde los años 60 del pasado siglo. Las manifestaciones de esta semana no surgieron de la nada, tienen un contexto histórico importante. Pero Trump quiere ignorar esto y definitivamente así no habrá solución posible. ¿Quién, desde el poder, pedirá perdón a la nación y propondrá soluciones? Ojalá lleguemos a ese momento. Manténgase informado porque, como siempre le digo, la verdad necesita de nosotros.